Un gozo, se puede sentar, hermanos. Si usted quiere quedar separado mientras que está escuchando la palabra, está bien. No, es que me va a poner más nervioso. Así que siéntese mejor. El Señor Jesús nos ha estado hablando las últimas semanas y nos está hablando de una palabra, un factor, de elementos sorpresa, de que el siervo, todo siervo debe de estar vigilante, principalmente aquellos que son sus hijos, aquellos que son creyentes, y les habla del factor sorpresa de que tienen que estar listos, de que tienen que estar preparados. Si yo le pusiera un título a este mensaje, le puse las características y consecuencias de ser un siervo fiel o infiel ante nuestro Señor. ¿Cuáles son las características de un siervo fiel? ¿Cuáles son las características de un siervo infiel? Y las consecuencias de ellas. Eso es muy importante que tengamos en cuenta, hermanos. Prácticamente hoy nos vamos a examinar dónde nosotros estamos. Y nos tenemos que sincerar a nosotros mismos. Si de verdad estamos siendo fiel a Dios o estamos siendo infiel a Dios. Escuchen, hermanos, esta misma enseñanza Jesús muy recurrentemente lo hacía y lo enseñaba. En la misma parábola de Mateo 25, 14 a 30 es algo muy similar, lo cual indicaba que era un tema muy recurrente de la enseñanza de Jesús. Y Jesús, anteriormente, la semana pasada, ¿verdad?, estuvimos hablando de lo que son los siervos vigilantes. Y Jesús había dado a entender en cierta forma que muchos o varias personas no iban a estar preparados, no iban a estar listos. Entonces Pedro, no pudiendo resistir la curiosidad, actuó como usualmente lo hacía Pedro, ¿verdad? Como portavoz de los demás, siempre. Y qué bueno que Pedro era así, qué bueno que Pedro era ¿cómo decía esa palabra? A ver, como que se metía, ¿verdad? Se te ponía en las palabras de Jesús, lo interrumpía en las palabras de Jesús. Y qué bueno que Pedro hacía eso, porque da a indicar, hermanos, que quería saber, quería conocer. Cuando una persona, hermano, no interrumpe, no pregunta, o se va confundido o no le interesa. Pero normalmente Pedro siempre era el que interrumpía a Jesús, siempre era el que era valiente para decir las cosas. Y Pedro no se aguantó como normalmente, a veces metía las patas, a veces decía algo bueno, pero de una forma u otra siempre Jesús sacaba una enseñanza de lo que Pedro hacía. Y en este momento Pedro le pregunta al Señor, ahí en el versículo 41, dice, entonces Pedro le dijo al Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y está hablando de estar preparado, de ser un siervo vigilante. En otras palabras, Pedro le pregunta al Señor, ¿estas instrucciones aplican para nosotros o somos nosotros como esos esclavos que sirven en las casas? Entonces Jesús, ¿qué hizo? Jesús no le dio una respuesta directa a Pedro, más bien le respondió indirectamente a través de una parábola que involucraba a dos siervos. El primero es fiel y representa a los creyentes, quienes están preparados, están listos para el regreso de Cristo. Y dice la palabra de Dios que serán dichosos, serán bienaventurados. El otro siervo es infiel y representa a los incrédulos, quienes no están preparados para el regreso del Señor y serán castigados. Escuche, aunque al final de la parábola Jesús nos describe en total 3 clases de siervos infieles. Y estas 3 clases de siervos infieles representan al mundo que hizo caso omiso a la voluntad de Dios. En conclusión, hermanos, todas las personas, todos los que estamos aquí, pertenecemos a 2 categorías.
O eres un siervo fiel o eres un siervo infiel. Escucha, hermanos, en la ausencia del Señor, esta persona puede escoger ser un mayordomo cuidadoso, no importando el tiempo que se tarde en regresar, o puede escoger ser un siervo infiel, tomando ventaja de todo lo que su Señor lo ha dejado encargado, pensando en su mente que va a tardar el regreso de su Señor. Miren, hermanos, quiero recalcar que los dos siervos, tanto el infiel y el fiel como el infiel, están siendo representados aquí por una misma persona. Pero este mismo hombre ha cambiado tan radicalmente que podría ser correcto considerarlo como una persona muy diferente. Escuchen, hermanos, esta historia que vamos a ver, y tenemos que poner cuidado, porque las características y las consecuencias de ser un siervo fiel o un siervo infiel va a costarnos, o para bien o para mal.